Chicos, vamos a ver expresiones que nos indican que estamos hablando en tiempo pasado. Y vamos a ver tres palabras que siempre que utilicemos estas tres palabras, pues nos vamos a dar cuenta de que la oración que estamos diciendo siempre está en tiempo pasado. Porque esas palabras denotan solamente pasado. Primero tenemos la palabra yesterday. 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 Yesterday señala el día anterior, es decir, yesterday quiere decir ayer. 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 I walked yesterday. I walked yesterday. Es tiempo pasado. Yo caminé ayer. Si en vez de decir walk con ed al último, recuerden que para decir los verbos en pasado es ed. Si nada más dijera I walked yesterday, diría yo camino ayer. Entonces estaría mal. ¿Por qué? Porque nos dice que la palabra yesterday siempre nos va a indicar que estamos hablando en tiempo ¿qué? Pasado. Entonces, si yo voy a utilizar esta palabra yesterday, por ende, el verbo que yo utilice en oración siempre va a tener que estar en ¿qué? En pasado. No puede ser presente y esta palabra en pasado porque estaría mal. Yo camino ayer. No. El verbo tiene que estar en tiempo pasado. I walked yesterday. Yo caminé ayer. I opened the door yesterday. Yo abro la puerta ayer. ¿Está bien esa oración? Claro que no, porque yesterday nos dice que estamos hablando en pasado. Entonces, el verbo de la oración tiene que estar en ¿qué? En tiempo pasado. Aquí tendría que decir open it, en tiempo pasado. I opened the door yesterday. Yo abrí la puerta ayer. They talked yesterday. Ellos hablan ayer. ¿Está bien dicha? No. ¿Por qué? Porque yesterday nos dice que es palabra para definirnos siempre en tiempo ¿qué? Pasado. Entonces el verbo tendría que estar en ¿qué? En tiempo pasado, y ahí está en tiempo presente. Entonces debe de quedar de esta manera. They con ed. They talked yesterday. Ellos hablaron ayer. Vamos a ver otra palabra que cuando la mencionamos nos va a indicar que la oración que estamos diciendo, mencionando, es en tiempo pasado. Y la palabra es last. Last.
Last nos indica un tiempo anterior y concluido con relación al momento del habla. Last quiere decir último. Último o última. Pero cuando está con esas expresiones, last week, last month, last month, last Monday, estamos hablando de algo que ya pasó. Por ejemplo, last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last Monday, el lunes pasado. Entonces, siempre esta palabra last en alguna oración nos va a indicar que estamos hablando de un tiempo que pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. Last nos indica algo que ya concluyó, que ya pasó. I was happy last week. Yo estuve o yo estaba feliz la semana pasada. I was, como last, nos indica que es tiempo pasado. El verbo de la oración tiene que estar en tiempo que pasado. I was es en pasado. Yo estuve feliz la semana pasada. She cried last night. Ella lloró anoche. Last night quiere decir anoche. Quiere decir que ya pasó, que ya concluyó. She cried last night. Ella lloró anoche. My dog died last year. My dog died last year. Mi perro murió el año pasado. Mi perro murió el año pasado. Last year, año pasado. Entonces nos indica que estamos hablando en tiempo pasado. Y el verbo tiene que estar en ¿qué? En tiempo pasado. My dog died last year. Bien chicos, ahora vamos a pasar a ver el siguiente tema, que es el tiempo pasado progresivo. Recordarán que en inglés 1 miramos tiempo presente progresivo, que nos decía que teníamos que tener un sujeto, más verbo to be en presente, más un verbo en ing. De esa manera estábamos hablando de un tiempo presente progresivo, pero ahora vamos a hablar de tiempo pasado progresivo. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces en la estructura? Pues para una estructura, para el tiempo pasado progresivo va a ser sujeto más verbo to be en pasado. O sea, ya no va a ser ni am, ni is, y are, ahora va a ser en pasado. ¿Cuáles son en pasado? Was o were. Más el verbo en ing. El verbo es obligatorio con ing. Porque si no es ing, entonces el tiempo no va a estar la oración no va a estar en tiempo pasado progresivo. Sujeto, verbo to be en pasado más verbo ing.
Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un primer ejemplo. They were working. They were working. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Vamos a ver. Sujeto. Aquí está sujeto. They. To be en pasado. Were. Muy bien. Verbo ing. Working. Sí cumple. Entonces sí estamos hablando en tiempo que pasado progresivo. They were working. Ellos estaban trabajando. O ellos estuvieron trabajando. Vamos a ver otro ejemplo. She was sleeping. ¿Cumple con lo que pide la oración? Vamos a ver. She was sleeping. Sujeto. She. To be en pasado. Was. Verbo en ing. Sí, sleeping. Entonces sí estamos hablando en tiempo que pasado progresivo. She was sleeping. Ella estaba durmiendo. Ella estaba durmiendo. Vamos a ver otro ejemplo. He was singing. He was singing. ¿Cumple con lo que nos pide la estructura? Vamos a ver. Sujeto. He. To be en pasado. Was. Verbo en ing. Singing. Sí cumple. Entonces estamos hablando en tiempo pasado progresivo. He was singing. Él estaba cantando. Él estaba cantando. Tiempo pasado progresivo. Que lo usamos para referirnos a una acción que estábamos realizando en el pasado, pero que ya terminó. Estructura. Sujeto. Verbo to be en pasado. Verbo en ing. Es obligatorio esta estructura para poder formar una oración en tiempo pasado progresivo. They were working. Ellos estaban trabajando. She was sleeping. Ella estaba durmiendo. He was singing. Él estaba cantando o él estuvo cantando. Tiempo pasado progresivo. Ahora vamos a ver la estructura para preguntar en este mismo tiempo. Aquí ya estamos afirmando. Ahora vamos a preguntar. Y ahora la estructura va a cambiar un poco. Recuerden que para preguntar casi siempre en todos los tiempos se cambian las dos primeras posiciones. Ahora va a ser to be en pasado. Was or were. Más el sujeto. Ahora es al revés, cambian las dos primeras posiciones. Y vamos a hacer los ejemplos con las mismas oraciones que ya teníamos aquí. Estructura para preguntar en pasado progresivo. Was or were, más sujeto, más el verbo en ing. Muy bien. En estas oraciones estamos preguntando, estamos afirmando. They were working. Ellos estaban trabajando, pero yo ya no quiero afirmar, quiero preguntar. ¿Estaban ellos trabajando? Entonces vamos a cambiar la estructura, vamos a cambiar la estructura de las dos primeras posiciones. Ya voy a decir, were they. Ya vamos a empezar con was or were. Were they. Bien, la cambiamos. Esta para acá y esta para acá. Were they working? Y la marca interrogativa o signo de interrogación. Ahí ya no estoy afirmando, estoy preguntando. Were they working? ¿Estaban ellos trabajando? El segundo, she was sleeping. Ella estaba durmiendo. Ahí estoy afirmando, pero quiero preguntar.
¿Estaba ella durmiendo? ¿Qué hago? Pues cambiamos las dos primeras posiciones, ¿verdad? Was she sleeping? Y el signo de interrogación. Muy importante. Was she sleeping? ¿Estaba ella durmiendo? Ya estoy preguntando. El otro ejemplo dice, he was singing. Él estaba cantando. Estoy afirmando. Estamos afirmando, él estaba cantando. Pero ahora quiero preguntar, ¿estaba él cantando? ¿Qué voy a hacer? Pues dijimos que ya cambia la estructura, que empezamos con was y luego con el sujeto y el verbo en ing. Was he singing? ¿Estaba él cantando? De esa manera yo ya estoy interrogando, estoy haciendo una pregunta, más no estoy afirmando. Entonces sigamos esta estructura para poder realizar las preguntas en tiempo pasado progresivo. Was aware, más el sujeto. Was aware más el sujeto más el verbo en ing. Y bien, chicos, ahora vamos a ver cómo hacer oraciones en tiempo pasado progresivo, pero negativas. Pues es muy sencilla. La estructura es la siguiente. Sujeto más was aware más insertamos la palabra not más el verbo en ing. Verbo en ing. Es muy sencillo. Casi es para afirmar, pero le vamos a insertar después not para decir que no, para estarla negando. Vamos a ver estos ejemplos, a ver si cumplen con lo que pide la estructura para negar en tiempo pasado progresivo. She was not running. She was not running. Ella no estaba corriendo. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Vamos a ver. Sujeto. She was aware. Aquí está. Not. Aquí está. Verbo en ing. Running. Aquí está. Muy bien. Sí cumple. She was not running. Ella no estaba corriendo. I was not walking. I was not walking. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sujeto. I. Was aware. Aquí está. Not. Aquí está. Verbo en ing. Walking. Sí. I was not walking. Yo no estuve caminando o yo no estaba caminando. They were not dancing. They were not dancing. ¿Está cumpliendo con lo que pide la estructura? Vamos a ver. Sujeto. They. Was aware. Aquí está. Not. Aquí está. Verbo en ing. Dancing, sí. They were not dancing. Ellos no estaban bailando. Entonces es una manera muy sencilla. Simplemente estamos afirmando, pero estamos insertando not para decir que no. Estamos afirmando, pero en forma que negativa. Chicos, ahora vamos a ver palabras que utilizamos para preguntar por datos específicos sobre identificación, alguna descripción, ubicación o sobre una actividad en desarrollo en tiempo pasado. Y tenemos estas preguntas que ya las hemos mirado en algunos temas pasados. When, what, where, how, whom, who. Estas las podemos usar para hacer preguntas en todos los tiempos, pero como ahora estamos viendo de los tiempos pasados, como tiempo pasado progresivo, pues lo vamos a aplicar aquí. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer preguntas en tiempo pasado con estas palabras. ¿Recuerdan el significado de estas? When significa ¿cuándo? What significa ¿qué? Where significa ¿dónde? How significa ¿cómo? Whom significa ¿a quién? Y who significa ¿quién?
When, ¿cuándo? What, ¿qué? Where, ¿dónde? How, ¿cómo? Whom, ¿a quién? Who, ¿quién? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos para utilizarlas, para hacer las preguntas en tiempo pasado. Voy a borrar aquí para empezar a hacer los ejemplos. When were they at school? When were they at school? ¿Cuándo estuvieron ellos en la escuela? ¿Cuándo estuvieron ellos en la escuela? Y la contestación, in the morning. When were they at school? ¿Cuándo estuvieron ellos en la escuela? In the morning, en la mañana o por la mañana. What was What was your friend? ¿Qué era tu amigo? What was your friend? ¿Qué era tu amigo? A taxi driver. Chofer de taxi. Dijimos que con estas preguntas estamos pidiendo datos específicos sobre identificación, descripción, ubicación o sobre alguna actividad de desarrollo, pero siempre en qué, en tiempo pasado. Se pueden utilizar en todos los tiempos, pero en este caso lo estamos utilizando al tiempo pasado, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tiempo pasado progresivo o los tiempos pasados que ya hemos visto, pasado simple. Where were your brother? Where were your brother? ¿En dónde estaba tu hermano? ¿O dónde estuvo tu hermano? Where were your brother? Aquí lo pueden pronunciar where como con H, where o where como ustedes quieran. Where were your brother? ¿En dónde estuvo tu hermano? In the house. En la casa. What were they playing? What were they playing? What were they playing? ¿Qué estaban ellos jugando? ¿O a qué estaban ellos jugando? What were they playing? Tenis. Vamos
a borrar para ver más ejemplos. How was he walking? How was he walking? ¿Cómo estaba él caminando? Slowly, lentamente. Whom was she talking to? Whom was she talking to? ¿A quién estaba ella hablando? ¿A quién estaba ella hablando? Who was she talking to? To him, a él. Who was tall? Who was tall? ¿Quién era alto? ¿Quién era alto? My brother. Mi hermano era el alto. Who was tall? ¿Quién era alto? Mi hermano, my brother. Entonces, hasta aquí con las palabras estas para hacer preguntas en tiempo pasado. Ya dijimos que todas esas palabras, tanto when, what, where, how, whom y who, las podemos utilizar en qué? En todos los tiempos verbales. Pero en esta ocasión lo estamos aplicando aquí al tiempo pasado. Bien, chicos, ahora vamos a ver los verbos. Vamos a ver el tiempo pasado, pero con verbos irregulares. Primero que nada, vamos a ver cuáles son los verbos irregulares. Como recordarán, ya en temas pasados miramos los los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Dijimos que son aquellos que para decirlos en tiempo pasado, vamos a agregar ed al final, ¿se acuerdan? Bien, esos son los regulares. Ahora vamos a ver los irregulares. Los verbos irregulares, a diferencia de los verbos regulares, a los cuales les agregamos ed para expresarlos en tiempo pasado, los irregulares cambian totalmente su escritura y pronunciación. Aquí ya no hay la regla de que el ed al final, porque eso nada más se aplica para los verbos que regulares. Ahora cambian totalmente. Les voy a dar algunos ejemplos, algunos poquitos verbos para que vean. Por ejemplo, el verbo cortar. En presente se dice cut y en pasado también se dice cut. Eso es un verbo regular porque no aplica la regla de ed al final, sino que en estos va a cambiar totalmente su escritura y su pronunciación en tiempo pasado. ¿Okay? En este caso es un regular también, aunque en presente y pasado se dice igual, no cambia, por eso también es irregular porque no tiene la regla del ed al final. Empezar. Begin. Begun. Escoger. Choose. Choose. Choose.
Entonces, estos son los verbos irregulares que cambian totalmente para decirlos en tiempo pasado, su escritura y su pronunciación. Recordamos que a los verbos regulares simplemente ed al final y ya con eso estamos diciéndolos en pasado. Aquí no, aquí cambian totalmente su escritura y su pronunciación. Cortar, en presente se dice cut y en pasado se dice igual cut. En los irregulares va a haber algunos que cambien totalmente su escritura y su pronunciación en presente a pasado y hay unos que van a quedar igual, como en este caso cut. Luego tenemos empezar. En presente se dice begin y en pasado se dice begun. Ya cambió su escritura y su pronunciación. Escoger, choose. Escogió, chose. Presente, pasado. Esos son los verbos irregulares, los que cambian totalmente su escritura y su pronunciación a la hora de decirlos en tiempo ¿qué? Pasado. Y pues dicho esto, vamos a empezar a hacer ejemplos ahora sí con oraciones en tiempo pasado, pero con verbos irregulares. I ate my hamburger. I ate my hamburger. Yo me comí mi hamburguesa. Ate es el verbo pasado del verbo comer. En tiempo presente es eat. Es tiempo presente. Y ate es tiempo pasado. Eat presente. Ate pasado. Estamos hablando en tiempo pasado, pero con verbos irregulares. Este es un verbo irregular. I ate my hamburger. Si yo digo I eat my hamburger, estoy diciendo en tiempo presente. Yo como mi hamburguesa, pero estoy hablando en tiempo pasado. I ate my hamburger. Yo me comí mi hamburguesa. Vamos a ver otro ejemplo con otro verbo. I cut the paper. I cut the paper. Yo corté el papel. La estructura para formar oraciones en tiempo pasado con verbos irregulares es sujeto, I, verbo irregular en pasado, más el complemento. Sujeto, verbo irregular en pasado, más el complemento, ¿ok? She began to study. Ella empezó a estudiar. She began to study. Cumple con lo que pide la estructura así. Sujeto, verbo irregular en pasado y el complemento. She began to study. Ella empezó a estudiar. Ella empezó a estudiar.
They wrote a letter. They wrote a letter. Ellos escribieron una carta. Wrote es el pasado del verbo irregular escribir, que es write. Write es escribir, tiempo presente. Y wrote es escribir, pero en tiempo pasado. Entonces, si yo digo, they write a letter, yo estoy hablando en pasado. Ellos escriben una carta, pero estoy hablando en pasado. They wrote a letter. Ellos escribieron una carta. Es un verbo irregular también. Write presente, wrote pasado. Chicos, aquí a continuación les voy a dar una pequeña lista de verbos irregulares, igualmente para que los tengan ahí y al momento que quieran practicar oraciones, pues los tengan y usen diferentes en cada oración. Tenemos el verbo make, que es el verbo hacer. Hacer. En presente es make y en pasado es made. ¿Vieron cómo cambió su escritura y su pronunciación? Make con K, made con D. Hacer. Después tenemos el verbo drink, que es el verbo tomar o beber. Tomar o beber. En presente es drink y en pasado es drunk. Drink en presente, drunk en pasado. Después tenemos el verbo drive, que es el verbo manejar o conducir. Drive en presente, drove en presente. Perdón, drove en pasado. Drive, manejar, drove, ya manejó. Drink, tomar o beber. Drank, ya bebió, ya tomó. Make, hacer. Made, ya hizo. Fall es el verbo caer. Fell es pasado, ya cayó. Fall, caer. Fell, cayó, pasado. Speak, hablar. Speak, hablar. Spoke, habló, tiempo pasado. Estamos viendo verbos irregulares. Forget es el verbo olvidar. Forgot, ya olvidó. Forget presente, forgot pasado. Meet, conocer. Conocer cuando conocemos a alguna persona, conocer gente. Conocer en presente, meet, en pasado, met, ya conoció. Meet, presente, met, pasado. Ride es el verbo montar. Rode, pasado, ya montó. Ride, montar, rode, montó. Entonces, estos son los verbos irregulares, los que ya no se les agrega ed al final. Esos son nada más los regulares. Estos cambian totalmente su escritura y su pronunciación cuando ya los pasamos a pasado. Chicos, vamos a ver el uso del auxiliar did. Did. El auxiliar did lo utilizamos en inglés para hacer preguntas en tiempo pasado. Como se acordarán, en inglés uno miramos cómo para hacer preguntas en tiempo presente y se hacen con el verbo auxiliar do. Recuerden que se preguntaba con do. No podíamos preguntar, ¿you drink water? No, tenemos que preguntar, ¿do you drink water? No podemos preguntar, ¿you go to the market? No, tenemos que preguntar con auxiliar, ¿do you go to the market? Eso es en presente. Ahora bien, vamos a verlo en inglés. Recuerden que el verbo, la forma en pasado del verbo do es did. Entonces, ahora vamos a realizar preguntas en pasado, pero con el auxiliar did. Y la estructura que utilizaremos va a ser la siguiente. Did más sujeto más verbo en presente.
Va a ser did más sujeto más verbo en presente. Vamos a ver un ejemplo. Y la marca interrogativa muy importante al final. Siempre que preguntemos al último hay que poner el signo de interrogación o marca interrogativa. Did you drive? ¿Cumple con lo que pide la estructura para hacer pregunta en tiempo pasado? Sí. Porque dice que va a ser did, aquí está did, sujeto, you, y el verbo en presente, drive. Muchas veces se comete el error de que decimos did you y el verbo lo ponemos en pasado. No, el verbo aquí tiene que ir en presente. Aquí está la estructura verbo en presente. ¿Por qué? Porque ya con did, que es el auxiliar en pasado, ya estamos haciendo la oración totalmente en pasado. Por eso es muy importante que la hagamos con did. Y el verbo ya aquí ya no va a ser en presente, sino, digo, no va a ser en pasado, sino en presente. Did you drive? ¿Tú manejaste? Did he walk? Did he walk? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Vamos a ver. Did, sujeto, he, verbo en presente, walk, sí. Did he walk? ¿Él caminó? Recuerden, siempre que hagamos una pregunta en pasado en inglés, vamos a empezar preguntando con did. Si es en presente, vamos a preguntar con do o con da, según sea, pero en inglés, en tiempo pasado siempre va a ser did. No puedo preguntar a mamá de you drive, porque si preguntamos you drive no se entiende qué, si en presente, si en pasado o quién. Tiene que ser did, para saber que estamos preguntando en pasado. Did, sujeto y el verbo en presente siempre. Si ponen en el examen, ustedes ponen did y luego ponen el verbo en tiempo pasado, ahí va a estar mal, ¿eh? Porque ya en did estamos englobando el tiempo que es pasado. Entonces el verbo debe de ir en presente. Fíjense muy bien en la estructura, es lo que siempre nos tenemos que aprender, la estructura de cada oración. Did she eat? Did she eat? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Did, aquí está did, sujeto, she, verbo en presente, eat, sí. Did she eat? ¿Comió ella? ¿O ella comió? Did you study? Did you study? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Did, sujeto, you, verbo en presente, study, sí. Did you study? ¿Estudiaste? Este está un poquito más largo porque trae complemento, pero lo importante de la estructura es que traiga did, sujeto y el verbo en presente. Pero siempre va a haber complemento también. Did they go to the park? Did they go to the park? ¿Fueron ellos al parque? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí, porque dice que tiene que traer did, aquí está did, sujeto, they, verbo en presente, go. Ya lo demás es un complemento que lo pueden poner o no en una oración. Did they go to the park? Pero la oración está bien estructurada, se está preguntando un tiempo pasado. ¿Fueron ellos al parque? Did they go to the park?
Did it feel good? Did it feel good? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Vamos a ver. Did, sujeto, it, verbo en presente, feel y complemento. Did it feel good? ¿Se sintió bien eso? ¿Se sintió bien eso? Did it feel good? Entonces, chicos, siempre que nosotros vamos a preguntar en inglés, en tiempo pasado vamos a iniciar preguntando ¿con qué? Con did. Y por aquí hay una nota, dice el auxiliar did. Para preguntar en pasado se utiliza con todos los pronombres, sin ninguna excepción, con todos los pronombres sin excepción. No es como en presente, que recuerden que se pregunta con do para algunos pronombres y does para otros pronombres. En tiempo presente, en inglés no es did para todos los pronombres. Ahí sí no va a haber variante ni nada por el estilo. Ahora bien, vamos a ver cómo se hacen las respuestas breves a la pregunta con did. Did they go to the park? Did they go to the park? ¿Fueron ellos al parque? ¿Cómo voy a contestar que sí? Ya lo hemos visto en otros tiempos verbales. Por lo general, es la misma estructura para contestar. Si se pregunta con el auxiliar que se pregunte, es con el que se contesta. Entonces, did they go to the park? Did they go to the park? Vamos a responder aquí. Sí. Yes, coma, ¿qué? ¿Quién? They. Yes, they, ¿qué? ¿Con qué se preguntó? Con did. Entonces se contesta con did. Yes, they did. Did they go to the park? Yes, they did. ¿Fueron ellos al parque? Sí fueron. Ahora tenemos la otra aquí. Did it feel good? Did it feel good? ¿Se sintió eso bien? ¿Cómo decimos que sí? Yes, coma. It did. Yes, it did. Sí se sintió bien. Vamos a ver otros ejemplos. Estamos viendo respuestas breves a las preguntas con did. Did she go to your house? Did she go to your house? ¿Fue ella a tu casa? Yes, coma. ¿Quién? Yes. She qué. ¿Con qué se preguntó? Con did. Entonces se responde con did. Did she go to your house? ¿Fue ella a tu casa? Yes, she did. Sí fue. Did he run in the race? Did he run in the race? ¿Corrió él en la carrera? ¿Cómo contestamos que sí? Yes, coma, ¿quién? He. ¿Qué? ¿Con qué se preguntó? Con did, entonces se contesta con did. Yes, he did. Did he run in the race? ¿Corrió él en la carrera? Yes, he did. Sí corrió. Esta es la respuesta breve afirmativa. Ahora vamos a ver. No, coma, ¿quién? He. No, he did not. O si lo queremos abreviar. No, he did not o no, he didn't. Está correcto de las dos formas. Entonces, esta es la manera de respuesta breve negativa. Did she go to your house? No, she did not. O no, she didn't. Did he run in the race? ¿Corrió él en la carrera? No, he did not. O no, he didn't. No corrió. ¿Ok? Supongo que este tema, chicos, ya lo
Lo vamos a captar un poco más rápido que cuando lo vimos por primera vez en tiempo presente porque ya tenemos las nociones. Lo único que cambia es que el tiempo verbal ya es pasado, ya no es presente, pero es la misma estructura. Recuerden siempre, cada que estamos empezando a hablar de algún tema en específico, como son los tiempos verbales, yo siempre les he puesto la estructura para que puedan preguntar, la estructura para que puedan afirmar, la estructura para que puedan contestar de forma breve. Entonces, lo principal aquí es que nos aprendamos la estructura y obviamente aprendernos verbos para poder ir haciendo unas oraciones con complementos. Nuevamente vamos a ver el uso de estas palabras. Ya las miramos en algunos otros tiempos. Where, who, vamos a primero, where, how y when. Where, how y when. ¿Qué quieren decir? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Son para preguntar dónde, cómo y cuándo. Where, how, when. Y estas tres palabras se utilizan para preguntar datos específicos sobre una acción dada en el pasado. Chequen, datos específicos sobre una acción dada en el pasado. Vamos a ver un ejemplo con where.